Perfecto. Muy bien, pues muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Me da en verdad mucho gusto verlos a todos conectados y bueno, que hayan aceptado la invitación a acompañarme el día de hoy. ¿Me podrían ayudar comentándome qué edades tienen sus hijos? Si me ayudan a comentar en el chat, por favor, qué edades tienen sus hijos, más o menos para saber. Laura 7, ok. José Luis 7. 7 también Erika. Gemelos de 5, 7 y 9, perfecto. ¿Quién me falta? Lili. Muy bien, entonces más o menos todos están en la misma edad, qué chistoso. Pues muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar de este tema que es ¿por qué pareciera que mis hijos solo obedecen cuando grito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fíjense, el día de hoy quisiera yo llevar a cabo esta charla eh, a través los quiero llevar a través de 5 preguntas, ¿sale? 5 preguntas de reflexión el día de hoy y voy a empezar contestando la pregunta por la que estamos aquí el día de hoy, ¿sí? Voy a empezar contestando esa pregunta. Normalmente me espero hasta el final de la charla para contestarla, pero hoy decidí contestarla al inicio y después llevarlos a través de una serie de preguntas y al final les voy a hacer una invitación, si les parece bien. Entonces, bueno, para comenzar, me quiero presentar con ustedes. Yo soy Samantha Barocio, yo soy psicóloga, orgullosa egresada de la UNAM. Yo tengo una maestría en conciencia plena aplicada y desde hace casi 20 años estoy dedicada al tema de escuela para padres y escuela para maestros, dedicada a la capacitación y acompañar a los padres de familia pues en todo el proceso de educar a sus hijos, de disciplinar a sus hijos. Y pues me encanta poder estar aquí el día de hoy con ustedes y compartir un poco de lo que he aprendido a lo largo de todos estos años. Entonces, fíjense, me gustaría comenzar con una pregunta, ¿sale? Les dije, los voy a llevar hoy a través de 5 preguntas. Entonces, la primera pregunta es, si el tema del día de hoy es ¿por qué pareciera que mis hijos solamente obedecen cuando grito? ¿Sí? La primera pregunta sería, ¿se acuerdan cuando, ¿se acuerdan cuando estaban chiquitos y les daban 3 para obedecer? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que los papás nos decían, te doy 3 para obedecer y empezaban a contar. 1, 2, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ok, ¿en cuál obedecías tú? ¿Obedecías en el 1? ¿Obedecías en el 2? ¿No? Dice José Luis que no. ¿Obedecías ya cuando contaban hasta 3? ¿Sí? Laura, o a ti no te contaban en el 1. Ay, Laura obedecía en el 1. ¿Sí? A ver, acá en el chat me están comentando, dicen, bueno, Laura dice que en el 1, Leavín dice que, bueno, es Erika en el 3, Lili dice que en el 2.5. Ah, bueno, en el 2.5. Fíjense que yo también terminaba obedeciendo, ya ha llegado el 3, pero no tanto por retar a mis papás, sino porque me quedaba yo trabada en el coraje de que me estaban obligando a hacer algo y entonces en lo que procesaba el coraje, pues me daba el 3, ¿no? Y ya en el 3 salía corriendo. Entonces, pónganse a pensar en esto, ¿sale? Pónganse a pensar en esto. ¿Por qué no obedecíamos todos en el 1? ¿Por qué nos esperábamos al 2 o al 3, la mayoría de nosotros? ¿Qué se les ocurre? Acuérdense que les dije que los voy a poner a reflexionar el día de hoy. ¿Por qué será que no obedecíamos en el 1? A ver, acá en el chat me comentaron.
Dice Erika, para dar más tiempo a hacer lo que estábamos haciendo en ese momento. Esa es una, ¿no? O sea, mientras pasaba el 1 y el 2, pues yo podía retrasar el momento de dejar de hacer lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Esa es una muy buena opción. José Luis dice, desafiaba a mi mamá, ok, porque estoy desafiándola, ¿no? A ver quién puede más. Dice Carla que porque estaba interesada en lo que hacía y la sacaban de ahí, ¿no? Laura dice, ok, dice Laura, yo sí sé por qué obedecí en el 1, mi papá era muy determinante y le tenía yo miedo, ¿sí? Lili dice, pues me confiaba que tenía más tiempo, no por reto. Lo mismo yo les decía, yo no lo hacía por retar a mi mamá, lo hacía porque pues tenía más tiempo, ¿no? Y en lo que procesaba el coraje de que me estaban obligando a hacer algo. Entonces, pónganse a pensar en esto. Fíjense, si en ese entonces, si teníamos para obedecer hasta el 3, ¿cómo por qué obedecerías en el 1? ¿Cierto? Si yo tengo tiempo para obedecer, tengo estos 1, 2, decía por ahí Erika, o no me acuerdo quién decía, bueno, pues en ese 1 y 2, pues yo en lo que contaban 1 y 2, yo tenía un poquito más de tiempo para hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, si yo tengo hasta el número 3 para obedecer, pues como por qué me interesaría obedecer en el 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De la misma manera pasa con ustedes. Si a ti te va a tomar, si a ti te va a tomar 5, 6, 7 intentos para ponerte serio y entonces gritar, ¿sí? Que decíamos, le pedimos las cosas una vez y no la hacen, 2 veces no la hace, 3 veces no la hace, a la cuarta que grito, ahí ya me obedecen. Entonces ocurre exactamente lo mismo que cuando nos contaban a nosotros. Si te va a tomar tantos intentos en ponerte serio o seria y entonces gritar, como por qué voy a obedecer a la primera. ¿Sí se dan cuenta? Porque además, así como ustedes lo mencionaban, bueno, pues si entre esas veces, si yo sé que mi mamá o mi papá me van a pedir 3, 4, 5, 6 veces las cosas y yo sé que hasta la sexta se van a poner histéricos, pues entonces eso implica que tengo a lo mejor 10 minutos más para seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. 10 minutos más para hacerme pato antes de meterme a bañar porque no me quiero bañar. 10 minutos para hacerme pato en lo que continúa mi programa porque no quiero dejar de verlo. Entonces, ¿por qué obedecerían a la primera? Cuando se lo estamos pidiendo de buena gana, de buena onda, en buen plan, tranquilos, hablando como la gente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Respondiendo a la pregunta, ¿por qué pareciera que mis hijos solamente me obedecen cuando grito? ¿Cuál sería la respuesta? Ustedes díganme a mí, bajo esta filosofía que acabamos de exponer. ¿Por qué? ¿Por qué solo obedecen cuando grito? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Exactamente. Dicen, ¿por qué es cuando nos ven serios? Dice Roxana, ¿no? Erika dice, porque no soy seria al pedir las cosas y lo hago en tono suave. Carla dice, porque es el límite. Básicamente, la razón por la que pareciera que solo obedecen cuando gritamos es porque hasta ese momento te la creen. Antes no te la creían. Todas las veces que se los pediste de diferentes maneras, no te la creían. Es hasta que pegas el grito que te la creen, que dicen, chin, ahora sí ya se enojó, chin, ahora sí va a haber una consecuencia, chin, ya se puso loca o loco. Entonces, ahora sí obedezco. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, en todo el tiempo que llevo trabajando con padres de familia, pues me llegan todo este tipo de quejas, ¿no? Es que sabes qué, que no cooperan, no siguen instrucciones, todo el día quieren estar pegados a un dispositivo, de todo hacen berrinche, tengo que repetir las cosas 1000 veces para que me obedezcan.
constantemente retan mi autoridad, no colaboran en la casa, me contestan mal, ¿sí? Todo este tipo de comentarios los recibo constantemente, ¿sí? Entonces, lo que quiero que se den cuenta es esto. ¿Entiendes desde esta perspectiva que el problema no son ellos? ¿Sí? Y yo les digo de broma a todos mis alumnos, bueno, a ti te los entregaron bien portados, ¿no? O sea, a ti te los entregaron así en cero, en la plana en blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que llegaron al punto en el que te encuentras en este momento? ¿Quién se equivocó? ¿Quién metió la pata? Porque al final ellos simplemente están respondiendo a lo que tú estás planteando, a la estructura que estás armando, al ambiente que estás generando, a las instrucciones que tú estás dando, ¿sí? Entonces, frecuentemente lo que nosotros o con lo que yo me encuentro con los padres de familia es que cuando llegan y me llegan con todas estas quejas, lo que me dicen es arréglamelo, ¿no? ¿Das terapia infantil? Te mando a mi hijo, arréglamelo, ¿sí? Y entonces mi pregunta es, a ver, ¿quién lo descompuso? ¿Yo lo descompuse o lo descompusiste tú? ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene que arreglar la situación? Tú, porque el problema no son ellos, ¿sí? Ustedes mismos están diciendo, porque no me ven seria, porque antes lo digo así como que sin, ¿no? Sin realmente creérmela yo mismo o yo misma, y entonces por eso hasta la quinta me obedecen, ¿sí? Laura decía, yo obedecía a la primera porque yo tenía miedo. Ahí, en ese caso, ¿no? En ese caso, ella sabía que iba a haber una consecuencia y ella tenía miedo de esa consecuencia. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer, provocar miedo en los hijos para que entonces obedezcan, tampoco. ¿Sí? O sea, yo no estoy diciendo que lo que se hacía antes, ¿no? Era lo correcto. Simplemente quiero, sé que estoy siendo ruda, pero quiero que se den cuenta, ¿no? Que si el problema no son ellos, entonces todo se vuelve más sencillo, porque entonces depende de ti. Y tú estás aquí conectado el día de hoy, dispuesto a escuchar cosas que pudieran ser difíciles, pero estás escuchando todo esto porque entiendo que quieres cambiar las cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense, vámonos con la segunda pregunta del día de hoy, ¿ok? La segunda pregunta que yo te invitaría a que tú te hicieras. ¿De qué manera, sí? ¿De qué manera has venido implementando la disciplina en tu casa que tus hijos no te la creen hasta que gritas? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque yo me he encontrado, por ejemplo, a lo largo de todos estos años, yo me he encontrado con papás, pues que tienen miedo de ser muy rudos porque entonces los hijos ya no los van a querer, ¿no? O que tienen temor de verse muy rudos porque quieren ser amigos de sus hijos, por ejemplo, ¿sí? O papás que no son suficientemente firmes porque tienen miedo de repetir patrones negativos del pasado, ¿no? Decir, oye, yo crecí con un montón de violencia, oye, yo crecí a base de cinturonazos, chancleta, cachetada, cinturón, ¿sabes? Y entonces no quiero repetir eso, pero tampoco sé qué otra cosa hacer. Entonces, la segunda pregunta sería eso, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Sí? ¿De qué manera estás disciplinando en casa que tus hijos no te la creen? Que si no gritas, entonces no te la creen. ¿Sí? A lo mejor no estás siendo suficientemente firme, o a lo mejor cambias de opinión constantemente, o a lo mejor dices las cosas, pero realmente no las sientes, ¿sabes? ¿Qué está pasando contigo? Entonces, llegando a la tercera pregunta, ¿sí? Yo te pregunto, ¿tú crees que realmente sea posible que te la crean tus hijos sin gritar? A lo mejor
hasta ahorita, hasta este momento, hasta el punto de haber llegado a esta conferencia, a lo mejor tú podrías pensar, pues hasta ahorita no lo he logrado, ¿no? No sé si es posible, pero hasta ahorita no lo he logrado. No he logrado que me la crean sin tener que gritar. ¿Sí? Dice Laura, yo creo que sí, pero ahora va a ser más difícil porque él aprendió ya solo con gritos. Claro, claro. Y dice Erika, sí, pero debo revisar la forma en que les damos las indicaciones. Entonces, claro, aquí la invitación que yo les hago el día de hoy es a mirarse ustedes mismos, ¿sí? Por lo que yo les decía, si todo depende de ti, entonces es mucho más sencillo porque tú ya estás aquí y estás dispuesto a generar cambios, ¿sí? Entonces, una de las dificultades, ¿sí? En este sentido, para que nos la crean, tiene que ver con el siguiente punto. Entonces, se puede lograr esto, se puede lograr que me la crean sin gritar, depende, ¿sí? Depende. En mi experiencia trabajando con el modelo con el que yo he trabajado, he encontrado que sí se puede, pero depende. Y una manera muy sencilla que tengo yo para explicarles es a través de esta pregunta. No sé si ustedes conocen este reel que se hizo muy famoso en Instagram y en Facebook. La pregunta es, ¿eres mamá huevo o eres mamá aguacate? ¿Eres papá huevo o eres papá aguacate? ¿Han escuchado acerca del papá huevo y la mamá aguacate? ¿No? Ok. Entonces, les voy a compartir un video muy cortito para que escuchen a qué se refiere esto de la mamá huevo o el papá huevo y la mamá aguacate. ¿Sale? A ver, se los pongo, ustedes me dicen si se escucha bien. Hay dos tipos de mamá, la mamá huevo y la mamá aguacate. La mamá huevo es como durita por fuera, pero usted aprieta y se rompe. La mamá aguacate es como blandita por fuera, pero en el centro tiene una pepa. ¿Cómo funciona la mamá huevo? La mamá huevo puesta así. María Gabriela, ya te dije, no, esa fiesta, no vas. La recojo a las 10. Mami, termina recogiéndolo a las 3 de la mañana. Esa es la mamá huevo, no hay para nada. Gastó mucha saliva para decir que no y después. A ver, espérenme tantito. Voy a configurar mi audio de manera diferente para que se escuche mejor. Denme un segundo. A ver si se escucha mejor. A ver, permítanme tantito. Un segundo, ¿eh? A ver. A ver si ahí se escucha mejor. Ustedes me avisan. Espérenme un momento. A ver. Ahí debe ya de escucharse mejor. Hay dos tipos de mamá, la mamá huevo y la mamá aguacate. La mamá huevo es como durita por fuera, pero usted aprieta y se rompe. La mamá aguacate es como blandita por fuera, pero en el centro tiene una pepa. ¿Cómo funciona la mamá huevo? La mamá huevo puesta así. María Gabriela, ya te dije, no vas a esa fiesta, no vas. Es horrible. No me entiendes.
voy a llamar a mi papi. Mami. Bueno, pues, va, pero la recojo a las 10. Mami. Termina recogiéndolo a las 3 de la mañana. Esa es la mamá huevo, no hay para nada. Gastó mucha saliva para decir que no y después sí, a todo. Que iba a la recogida, al final terminó aguantándose que la traían unos muchachos en una moto. Y eso que hace como 15 días le había dicho, usted nunca, mire, mientras yo viva María Gabriela, usted no se monta en esa moto. Mentira, ya montó. Porque la mamá negocia todos los límites y negocia todas las normas. ¿Cuál es la mamá aguacate? María, tú no vas a esa fiesta. Y eso es algo que ya es claro, ¿ok? Mami, repetición, ¿no? María, no me hagas escenas. Más bien, arréglate que vamos para donde tu abuelita. No pierda el tiempo, ¿ok? Esto no lo va a cambiar. No salís. Y no sigas haciendo escenas. No van a servir para nada. A mí, ¿vas a llamar a tu papá? Llámalo, mejor. Si lo llamas, él ya sabe que yo tomé esta decisión y está totalmente de acuerdo conmigo. ¿Ok? Cualquier queja, notaría sexta a partir de las 3 de la tarde. Uno tiene reversa. Es una maravilla. Eso es lo que se necesita. Mamá y papá de una sola pieza. Por favor, mamá y papá tienen que ir junticos. Divide y vencerás. Muy bien. Entonces ya quedó claro la mamá huevo y la mamá aguacate y el papá huevo y el papá aguacate. Entonces, si eres mamá o papá huevo, sí vas a tener que gritar, porque nadie te la va a creer, porque constantemente negocias los límites. Entonces, va a ser muy difícil que te obedezcan si tú pides las cosas de buena gana. Vas a tener que gritar porque de otra manera nadie te la cree. Pero se puede aprender a ser mamá aguacate y papá aguacate, por eso estamos aquí, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes es, es esto, ¿sí? Es esta consistencia en que si yo digo algo, lo cumplo. Dice Roxana, híjole, sí soy huevo. Bueno, por ahí empezamos, ¿no? Empezamos dándonos cuenta en dónde estamos metiendo la pata. Entonces, fíjense, es como yo le digo a mis alumnos, a ver, ¿te quieres convertir en el diputado de tu casa? O sea, que todo lo que dices, ¿no? O el candidato de tu casa, que todo lo que dices entra por una oreja y sale por la otra, que nadie te la cree. ¿Sí? Cuando nosotros vemos a un candidato en la televisión, ¿le creemos algo? Nada más nos echan cuentos, ¿no? Nada más nos echan cuentos y nos prometen cosas y no nos cumplen. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos mamá huevo o papá huevo, que nadie nos la cree. Entonces tenemos que aprender a ser mamá o papá aguacate, ¿sí? Entonces me gustaría revisar con ustedes algunos de los errores más comunes que yo encuentro que las mamás y los papás cometen cuando se trata de disciplina, con la esperanza de que ustedes vayan prestando atención y puedan hacer palomito cruz, decir, oye, en esto yo le estoy regando, en esto sí lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Porque en los casi 20 años que tengo trabajando con padres de familia, lo que yo me encuentro es que no hay alguien que esté haciendo todo mal, ¿saben? También estás haciendo cosas bien. Y esas cosas que estás haciendo bien, pues hay que mantenerlas, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, ¿cuál es la primera cosa? El primer error que se comete en términos de disciplina es que los papás y las mamás disciplinan dependiendo de su humor, ¿sí? Es decir, me agarran de buenas, hoy estoy de buenas, hoy estoy relajada, tranquila o tranquilo, y entonces hoy se las dejo pasar. Hoy no les digo nada, hoy no ejerzo la consecuencia porque estoy de buen humor y no me quiero poner de malas, ¿sí? Ah, pero agárrenme de malas. Agárrate, agárrate, ¿sí? Porque si me agarran de malas, entonces ahora sí la consecuencia, bueno, los castigo hasta la universidad, ¿sí? ¿Quién les va a supervisar el castigo? No sé, pero yo ya los castigué, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Cuando los papás y las mamás empiezan a disciplinar dependiendo de su humor y no basados en una serie de reglas o de una estructura que tú estás creando en casa, entonces lo que ocurre es que los hijos no aprenden las conductas correctas. Lo que aprenden es a identificar tus estados de ánimo. Entonces, cuando te ven que estás como de buenitas, como relajada, relajado, entonces ellos también se relajan y no cumplen con lo que tienen que hacer. Pero si te ven de malas, córrele, ¿sí? Entonces, se empieza a generar este patrón de conducta en donde lo que decíamos hace rato. Para que me obedezcan, tengo que ponerme de malas, tengo que gritar, tengo que enojarme, porque si no, no me la creen. Entonces, la disciplina no puede depender del humor que yo tengo. La disciplina tiene que depender de una estructura que yo estoy creando y esa estructura es fija, independientemente de mi humor. ¿Sí? Número 2. ¿Cuál es el segundo error que cometen los papás y las mamás? Improvisan. ¿Sí? Improvisan. Entonces, ay, me agarraron de bajada. Tienes castigado esto, ¿sabes? O a ver, espérame, sí. Improvisan. Y lo que yo siempre le he dicho a mis alumnos, los hijos no somos tan creativos. O sea, siempre peleas por las mismas cosas con tus hijos. Siempre. De repente puede haber ahí alguna cosa creativa que llegan a hacer, pero en realidad siempre peleas por las mismas cosas. Entonces, ¿por qué tendrías que improvisar? El niño que nunca se quiere bañar, pues nunca se quiere bañar. Era como para que ya tuvieras un plan de acción en términos a ver qué voy a hacer la próxima vez que no se quiera bañar. Y esa próxima vez va a ser hoy en la noche. No somos tan creativos. Entonces, algo muy importante es planear. Cuando les hablo de crear esta estructura, tiene que ver con planear. Yo voy a pensar en cuáles son esas actitudes o esos comportamientos con los que normalmente peleo y yo voy a planear alrededor de eso. ¿Qué voy a hacer la próxima vez para que la próxima vez que ocurra no me agarren de bajada y yo tenga una respuesta adecuada a la situación que se está presentando? Porque cuando improvisas, frecuentemente terminas o poniendo una consecuencia que no se relaciona con la falta, o pones una consecuencia que es totalmente desproporcionada, o una consecuencia que a lo mejor ni siquiera puedes cumplir. Entonces, no podemos improvisar, tiene que haber un plan detrás, ¿sí? Número 3. ¿Cuál es el otro error que cometen los padres de familia? Cambian las reglas o cambian las consecuencias, ¿sí? Entonces, hoy la regla es esta, pero mañana se me olvidó, entonces ¿no? Ni la implementé, o le dije que si le pegaba a la hermana, entonces iba a pasar esto, y la siguiente vez que le pega a la hermana pasa otra cosa completamente diferente. Lo que va a lograr que tus hijos cambien la actitud, lo que va a lograr que tus hijos elijan no llevar a cabo el comportamiento disruptivo, tiene mucho que ver con lo que ellos pueden anticipar. Es decir, a ver, si yo vuelvo a golpear a mi hermana, lo que va a pasar es esto. Si yo vuelvo no sé, a no quererme bañar, lo que va a pasar es esto. ¿Quiero vivir eso o no lo quiero vivir? Pero si cada vez que ocurre una acción, la consecuencia es diferente o la regla cambia, muchas veces los mismos papás que pusieron las reglas, ellos mismos no las cumplen. ¿Sí? Entonces, si a cada rato están cambiando las reglas o las consecuencias, entonces esta falta de estructura, en vez de ayudar a que haya una mejor conducta o una mayor cooperación de parte de tus hijos, provoca exactamente lo opuesto. ¿Sí? Todo lo que nosotros vemos en relación a la estructura se ve reflejado en la conducta de los hijos. Si hay una estructura toda cucha, ¿no? Toda que no es uniforme, que está toda cambiante, pues entonces las conductas también de ellos van a ser iguales, no van a ser uniformes, van a ser cambiantes.
Ahora imagínate la credibilidad que tú estás teniendo cuando la misma persona que pone las reglas no las cumple. O la misma persona que pone las reglas las cambia. ¿Sí? Pues qué esperanza que tus hijos cumplan con esas reglas si tú mismo no las respetas. ¿Sí? Número 4. Y aquí está algo que ustedes habían mencionado en los comentarios del inicio. Los papás dan las instrucciones como si estuvieran pidiendo un favor. Ándale, ándale, por favor, ándale, ayúdame con esto. Ya, métete a bañar, por favor, ya, termina tu tarea, ándale, te lo pido. Ándale, mira, me duele mucho la cabeza, ya, por favor, termina tu tarea. Y luego nos preguntamos por qué los niños de hoy tienen tanto poder. Si, si lo que se supone que tendría que ser una regla o un límite se convierte en una petición, entonces pierdo mi lugar como autoridad en casa. Y ojo, esto no tiene que ver con nosotros podemos ser una autoridad que es amable y respetuosa, no tiene que ver con hablar golpeado, ni tiene que ver con no pedir las cosas por favor. Yo puedo pedir las cosas por favor, pero puedo tener autoridad. Aquí tiene que ver con cómo se está sintiendo el adulto, en qué posición se está poniendo el adulto. Si el adulto no se pone en una posición de autoridad, no asume su autoridad como tal, entonces el niño va a hacer lo que se le dé la gana, tenga la edad que tenga. Entonces el primero o la primera que se la tiene que creer eres tú, que tú eres la autoridad y que como autoridad tienes el derecho a establecer reglas, a marcar límites, a ejercer ciertas consecuencias, ¿sí? Y no te están haciendo ningún favor. Ahí es donde yo siempre le digo a las mamás, más a las mamás, porque los papás no hacen tanto ese tipo de comentarios, pero las mamás utilizan mucho el famoso ayudar, ¿no? Ayúdame poniendo la mesa, a ver, espérate, ¿cómo que ayúdame? Si es ayúdame, significa que toda la responsabilidad es mía. La responsabilidad de que todos comamos es nada más mía o todos vamos a comer. No es ayúdame, es para que todos podamos sentarnos a comer, hay que cumplir con ciertas tareas. Alguien tiene que poner la mesa, ¿cierto? Alguien tiene que calentar o preparar la comida, alguien tiene que servir, ¿cierto? Y cuando se termina, pues alguien tiene que lavar los trastes, o sea, eso tiene que ser un trabajo en equipo. Pero si yo sigo pidiendo ayuda, si yo sigo pidiendo favores, entonces ¿en qué momento los hijos van a asumir eso como una responsabilidad? No es que te ayuden a poner la mesa, es que están participando en casa, como todos lo tenemos que hacer. Entonces tenemos que dejar de pensar en las reglas, en los límites, en las consecuencias como una petición. ¿Sí? Pregunta número 4. ¿Ok? Hasta aquí, ¿de qué se han dado cuenta? Antes de que yo continúe con la cuarta pregunta. ¿Hasta aquí de qué se han dado cuenta? Cuéntenme. ¿Cuántos de estos errores estás cometiendo? Laura dice que todo depende de mí, ¿así es? ¿De qué más se dieron cuenta? Roxana, José, Erika. Dice Lili que el establecimiento de los límites es crucial, ¿sí? Dice mi esposo y yo en puntos opuestos, pero ninguno aguacate. Ok, ok, Carla, Mariana. Dice de que somos totalmente responsables de la educación de nuestros hijos. Erika dice, como mamá tengo una carga muy fuerte, organizo todo y luego me desespero. Así es, porque no es tu trabajo cargar con todo. A ver, entonces, fíjense, vámonos con la cuarta pregunta, ¿sale? Y aquí vamos a pasar a un nivel diferente, ¿ok? Aún sabiendo
fíjense, aún sabiendo que solo así tus hijos te obedecen, ¿realmente quieres seguir gritando? Pues no. Yo creo que a nadie nos gusta tener que pedir las cosas a gritos, ¿cierto? A nadie nos gusta. Ok, Mariana dice que se da cuenta que está pidiendo las cosas como favor. Perfecto, eso es lo que quiero que vayan agarrando la onda, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien. Como decíamos, no queremos seguir gritando, porque además hay varios puntos, ¿no? Gritar se vuelve emocional y físicamente desgastante. Siempre le digo a mis alumnos, por eso llegas como araña fumigada a tu cama, ¿no? O sea, porque entonces vas así, mira, empiezas el día tranquilo y de repente pasa algo, no obedecen, gritas y luego ya no gritas y luego gritas, no gritas, gritas, no gritas. Y este sube y baja es emocional y físicamente muy desgastante. Invertimos demasiada energía. Por otro lado, además de que es súper desgastante y eso no nos da tiempo ni energía para otras cosas, además de eso, ponte a pensar en esto. Tú les gritas hoy y ¿quién les va a gritar mañana? Porque acuérdense, los patrones de interacción que se desarrollan entre tú y tus hijos son los que ellos van a repetir allá afuera. ¿Con quién? Con los amigos, con las parejas, con los jefes, con los compañeros, ¿sí? Entonces, ¿qué está aprendiendo tu hijo? ¿Qué está aprendiendo acerca de cómo funcionan las relaciones? ¿Qué está aprendiendo sobre cómo se comporta una persona que me ama? Si todo lo hago a gritos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, las personas que me aman me gritan, ¿eso es lo que están aprendiendo? ¿O las personas que me aman me dejan hacer lo que yo quiera? ¿Sí? ¿Qué? Porque además, ya les voy a platicar después, pero bueno, hay diferentes formas de gritar. No nada más gritamos levantando la voz, también cuando no asumimos la autoridad y cuando no cumplimos el rol que nos corresponde, también es un grito. También estamos haciendo daño cuando no asumimos la autoridad que nos corresponde. Además, con los gritos las relaciones se desgastan. Las autoestimas se dañan. Si tu hijo creciera, digamos, su infancia, adolescencia, digo, imagínate, si en la infancia hay gritos, imagínate en la adolescencia, ¿no? O sea, imagínate que tus hijos crecieran llenos de gritos. ¿Qué tipo de relación van a tener contigo cuando crezcan? Van a tener la confianza de acercarse a ti, platicarte cosas, ¿no? Y compartir contigo, van a querer estar cerca de ti o lejos de ti. Las relaciones se desgastan, ¿sí? Y por otro lado, gritar de las diferentes maneras en que gritamos, ¿sí? Gritar lo que provoca es miedo. Laura nos lo decía, ¿no? Yo obedecía la primera, ¿por qué? Porque tenía miedo. Como a muchos de nosotros nos pasó, ¿no? Yo a mi mamá todavía le tengo miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos enfocándonos en educar desde el miedo, ¿saben? O sea, cuando yo grito para que me obedezcan, lo que estoy es imponiéndome yo como adulto, como persona más grandota, ¿saben? Con todo mi poder. Y entonces lo que estoy provocando es miedo. Y me están obedeciendo porque les da miedo, están obedeciendo porque se sienten intimidados, no porque estén convencidos de la conducta, no porque crean que esa es la conducta correcta, no porque estén tomando responsabilidad, porque tienen miedo. ¿Y qué es en lo que nosotros tendríamos que estar trabajando? En generar cooperación. Porque otra cosa que yo hablo frecuentemente con mis alumnos es que la idea no es hacer hijos obedientes. A mí me parece que educar hijos obedientes es muy peligroso. Porque así como con los gritos, si hoy me obedecen a mí, ¿a quién van a obedecer mañana?
Tú quieres que tus hijos sean cuestionadores, ¿sabes? Que si alguien les dice, es como el famoso, si te dicen que te avientas de un puente, te avientas, ¿sabes? O sea, a ver, espérate, ¿quieres que me aviente de un puente? ¿Como por qué? ¿No? Queremos hijos cuestionadores. Y en casa lo que estamos buscando, fíjense, no es que obedezcan, es que elijan cooperar. Hay una serie de reglas y si yo logro generar un tipo de relación con mis hijos donde ellos entiendan la importancia de las reglas y de los límites y donde podamos hablarnos e interactuar desde el respeto, entonces mis hijos no es que se vuelvan obedientes, es que eligen cooperar. Eligen cooperar con las reglas que estamos estableciendo. Lo que queremos generar es cooperación. Y para poder generar eso, tenemos que trabajar en la relación uno a uno. Tenemos que sanar la relación uno a uno. Porque no podemos seguir actuando desde el miedo, desde la intimidación o desde el hago como que no veo, ¿sabes? Y entonces no pongo límites o me echo para atrás, ¿no? Me vuelvo lo que decíamos, la mamá huevo, ¿no? En donde mis hijos pasan por encima de mí, eso tampoco es sano para ellos. Y por otro lado, piensen en esto, realmente, realmente sus hijos son un ser humano tan básico que no pueden, con quien no pueden dialogar y llegar a un acuerdo, o sea, tenemos que hablarles a gritos todo el tiempo, o realmente son personas con un raciocinio y con quien podemos llegar a acuerdos y con quien podemos negociar y con quien podemos comunicarnos y trabajar en nuestra relación, ¿cierto? Entonces, piensen en esto, o sea, cuando actuamos desde ese lugar, cuando actuamos desde ese lugar de miedo, ya sea que yo intimide a mis hijos o que yo tenga miedo de establecer límites, pónganse a pensar en esto, ¿no les da miedo lo que puedan aprender? ¿Qué tipo de relaciones van a establecer? Pónganse a pensar. Si mi hijo aprende que todo es a gritos y a sombrerazos, entonces, ¿qué tipo de relaciones va a tener? Cómo se va a relacionar él mismo o ella misma con las otras personas? ¿Me va a gustar lo que voy a ver? Por ahí tenemos que empezar a pensar, ¿sí? Y así es como llegamos a la quinta pregunta, ¿sale? A la quinta pregunta. Entonces, yo te quiero preguntar o te quiero pedir, imagina que tú pudieras lograr los mismos resultados o hasta mejores resultados sin gritar. ¿Cómo se vería eso para ti? Quiero que te des la oportunidad de imaginarlo. ¿Cómo se vería que en tu casa con tus hijos pudieras lograr, ¿sí? Que pasen a través de los pasos de la rutina, ¿no? Y que coman y hagan la tarea y se pongan la pijama, se metan a bañar y se pongan la pijama y se duerman, ¿sabes? Sin gritar. ¿Cómo se vería eso para ti? ¿Te suena que es algo que te gustaría? ¿Cómo te sentirías tú? Dice Laura, hermoso, claro, feliz. Erika dice que sentiría que voy por buen camino, claro. Porque al final todos tenemos esta necesidad de conectar y de amar. Y cuando estamos metidos en los gritos nos olvidamos de esa parte, ¿saben? Dice Carla, orgullosa y tranquila de lo logrado. Dice Laura, ¿qué pasa cuando la condición de los hijos hace todo más complicado? Fíjate, esa es una pregunta cuya respuesta no es sencilla, ¿sí? Cuya respuesta no es sencilla. Por supuesto que hay situaciones, ¿no? Hay situaciones que provocan
que las situaciones sean más complejas, que tengamos que pensarle un poquito más, que tengamos que tener más paciencia, ¿sí? Que a lo mejor, que muchas veces tiene que ver con que tengamos que cuidar mejor de nosotros, ¿sí? Por darles un ejemplo, yo tengo una hermana que tiene 2 hijos, unos cuates, los 2 tienen autismo, los 2 tienen hiperactividad, los 2 tienen alergias alimentarias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se vuelve más complicado, que en ese caso ella tiene que cuidar mejor de sí misma. ¿Por qué? Porque va a ser retada a lo largo del día, ¿sí? Aquí dice, Laura, tengo un hijo con TDA y personalidad desafiante. Eso, volvemos a lo mismo. Cuando nos enfrentamos con esas situaciones, entonces se vuelve más complejo y tenemos que prestar más atención en qué tanto cuidamos de nosotros mismos, porque en este caso tú eres el adulto, tú eres quien va a marcar la estructura. Entonces, quien tiene que estar mejor para poder dar esa estructura, eres tú. Entonces, ¿cuál sería la primer situación que tú tendrías que asegurar de tenerla, pero así dominada? Tu autocuidado. Porque mientras mejor estés tú, mejor vas a poder estar ahí para tu hijo. Mejor vas a poder implementar todas las estrategias de las que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, fíjense, pensando en esto que decíamos, ¿no? Imaginando cómo sería si pudiéramos hacer las cosas desde este lugar, ¿sí? Sin gritos, sin sombrerazos, ¿sí? Todo con paz, con tranquilidad, con calma, con estructura, con rutina, lo que veníamos diciendo. Y justo esa es la pregunta que se hizo uno de mis maestros, este señor que ustedes ven en pantalla, que se llama Hal Runkel. Y Hal Runkel es un psicólogo estadounidense. Él escribió un libro en el año 2006 que logramos publicar en México en el año 2011, que se llama así, Paternidad Libre de Gritos. Y lo que él se dio cuenta es, a ver, la gente habla mucho acerca de cómo hago cuando mi hijo hace berrinche, cómo hago cuando se niega a obedecer, cómo hago cuando me contesta mal, cómo hago, o sea, cómo manejo las emociones difíciles de mis hijos. Pero lo que mi maestro se puso a pensar es, espérate, pero antes de trabajar con las emociones de los niños, ¿qué hacemos con las emociones de los adultos? Porque como adulto que está educando a un niño o una niña de X edad, te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a desesperar, ¿sí? Te vas a sentir impotente, te vas a sentir frustrado o frustrada. Y nunca nadie nos había dicho qué hacer con esas emociones. Y este señor, mi maestro, cuando escribe este libro, dice, encarguémonos primero de las emociones de los adultos para que entonces ellos puedan, ¿no? Estos adultos puedan encargarse de las emociones de los pequeños. ¿Sí? Entonces, él nos comparte esta definición para vivir libre de gritos y me gustaría leerla y que me dijeran ustedes qué opinan al respecto. ¿Sí? Él dice, vivir libre de gritos es aprender a relacionarse con otros de un modo tranquilo, relajado y conectado con la otra persona, tomando el control de las propias respuestas emocionales, independientemente de cómo elija comportarse la otra persona, aprendiendo a enfocarse en uno mismo y a cuidar de uno mismo en beneficio del mundo. ¿Qué les dice esta definición? ¿De qué nos está hablando aquí Hal Runkel? ¿Qué palabras te llaman la atención de esta definición?
Que nosotros debemos estar bien con nuestras emociones, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué opina Roxana, José Luis, Erika, Carla, Lili? Que mi hijo va a tomar de mí lo que ve y le transmito. Así es, Mariana. Identificar y controlar las emociones, así es. Así es, dice, aprender a relacionarse con otros de modo tranquilo es algo fundamental. Hoy en día vivimos en estrés todo el tiempo, así es. Carla dice, al estar bien con tus emociones puedes entender las del otro, por supuesto. Básicamente este señor nos está hablando de inteligencia emocional. Nos está diciendo, ¿sí? Que si yo quiero poder conectar con el otro, en este caso mi hijo o mi hija, yo tengo que tomar el control de mis emociones, de la forma en la que respondo a lo que ella o él hace o deja de hacer. Y que estas emociones no pueden depender de lo que ellos hacen. Ah, pues si me obedecen estoy contenta y si no me obedecen estoy histérica. Lo que siempre le digo a mis alumnos, bueno, cuando tu bienestar emocional depende de lo que haga o deje de hacer un niño de 5, 7, 9, 15, 22, 35, sí, pues estás frita. Porque muy frecuentemente y de manera natural es parte de su desarrollo, los hijos van a probar los límites. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace mi maestro? Él dice, aprende a enfocarte en ti mismo primero. Cuida de ti mismo primero. Lo que yo le decía hace rato a Laura, ¿no? Cuida primero de ti. Cuando tú te enfocas en ti, cuando tú cuidas de ti, entonces es más fácil conectar con el otro. Y hace rato yo les decía, si queremos generar esta cooperación de parte de los hijos, entonces tenemos que generar primero una conexión. Pero desde los gritos no lo voy a lograr. Desde los gritos no voy a lograr esa cooperación, ni esa conexión. Entonces tengo que aprender a tomar control de mis respuestas emocionales. ¿Sí? Entonces, este programa, el programa de paternidad libre de gritos, que es la invitación que les quiero hacer el día de hoy, ¿sí? Es a partir de que yo estudié con Hal Runkel hace muchos años, en el año 2008, si no me equivoco, en el año 2008, y lo que hice fue crear un programa que abarca los 11 principios de la paternidad libre de gritos. Y estos 11 principios básicamente para lo que te van a ayudar es para lo siguiente. Número 1, te van a ayudar a que aprendas a gestionar tus emociones, ¿sí? A que las manejes de manera diferente, porque además es algo que nunca nos enseñaron. Como niños no nos enseñaron a gestionar las emociones, no nos enseñaron a gestionar el enojo, la tristeza, nos decían, ¿estás llorando? ¿Quieres que te dé una buena razón para llorar? ¿Sí? Y ni te enojes, ¿sí? O sea, no nos enseñaron a gestionar las emociones. Entonces, en este programa tú vas a aprender a gestionar tus emociones, vas a aprender a comunicarte de manera diferente, ¿sí? Porque lo que quiero que hagas es que te des cuenta cómo el tipo de comunicación o la forma en la que estás comunicando actualmente los límites no te está funcionando. Porque si tienes que llegar a gritar para que te obedezcan es porque no te está funcionando. Entonces, quiero que aprendas a establecer límites eficaces y que aprendas de inteligencia emocional para que entonces se la puedas enseñar a tus hijos. Y de esta manera puedas lograr en tu casa un ambiente de cooperación y de respeto. Por lo que yo les decía hace rato, o sea, no necesito ser un ogro para que haya un ambiente de cooperación y respeto en mi casa. No necesito ser un ogro, no necesito gritar para que mis hijos cumplan las reglas
o respeten los límites que yo estoy estableciendo. Pero sí tenemos que aprender a comunicarlos de manera diferente. ¿Sí? Entonces, si me permiten el anuncio, les platico cómo está diseñado este programa, ¿ok? Es un programa de 16 sesiones y vamos a trabajar a lo largo de 4 meses. Y a lo mejor tú vas a decir, ¿qué? 4 meses es muchísimo tiempo. Estamos tratando de cambiar patrones de comportamiento de muchos años, ¿sí? Y eso no se cambia en una semana. Vamos a trabajar arduamente durante 4 meses para que tú puedas generar los cambios que hay que generar para que cambie la cosa en tu casa. Vamos a trabajar una vez por semana vía Zoom, como lo estamos haciendo el día de hoy. Vamos a trabajar los jueves de 8 a 10 de la noche, ¿sale? Lo pongo en ese horario porque asumo que a esa hora sus hijos ya van a estar dormidos, ¿no? Ya vas a ver más o menos acabado ahí de, ¿no? De acostar niños o lo que sea, ¿sí? Y todas las sesiones se graban, de manera que si un día no puedes llegar, si un día tienes un evento, si un día te enfermaste, si un día saliste tarde del trabajo, lo que sea, bueno, puedas escuchar la clase en otro momento y no te pierdas de los contenidos, ¿sí? Todas las sesiones van a ser teórico-prácticas y vas a tener la oportunidad de abordar temas específicos de tu familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que nos está compartiendo Laura, bueno, pues entonces hablaremos específicamente cómo, ¿no? Cómo puedes adaptar todas las estrategias que vamos a estar trabajando para trabajar con tu hijo, con las características específicas de tu hijo, ¿sí? O en el caso de, no me acuerdo si fue Mariana que me dijo que tenía unos gemelos, bueno, de la misma manera, ¿no? O sea, ¿cómo podemos adaptar las estrategias para trabajar con 2 niños de la misma edad? Entonces, la idea es que tú puedas trabajar los temas específicos de tu familia. Por eso siempre procuro que los grupos sean pequeños, para que todos tengan la oportunidad de participar, de preguntar, de traer sus preocupaciones a la clase, ¿sale? Y adicionalmente van a tener asesoría personalizada conmigo a lo largo de todo el taller, a lo largo de los 4 meses, sin costo adicional. Si ustedes me dicen, oye, Samantha, necesito una sesión, necesito platicar contigo, oye, me está pasando esto, podemos reunirnos fuera del salón de clases, digamos, fuera de la clase, para abordar situaciones específicas que tengas con tus hijos, ¿ok? Entonces, ¿qué puedes esperar aprender en este programa? ¿Sí? Número 1, pues que hay diferentes formas de gritar, lo que yo te decía, que no solamente gritamos levantando la voz, que gritamos de muchas diferentes maneras, cuando ignoramos, cuando hacemos la ley del hielo, cuando sobreprotegemos, ¿sí? Cuando sobrecompensamos, hay muchas diferentes formas de gritar. También vas a aprender estrategias para gestionar correctamente tus emociones y poder mantenerte bajo control. Vas a aprender a mirarte a ti misma o a ti mismo antes de mirar a tus hijos esperando que cambien, lo que decíamos al inicio, ¿no? Esto no tiene que ver con ellos, tiene que ver contigo, porque tú eres quien pone las reglas, tú eres quien marca la estructura, ¿sí? No se trata de cambiarlos a ellos, se trata de que si tú modificas la forma en la que estás actuando en este momento, las cosas van a cambiar, ¿sí? Y finalmente, pues vas a aprender cómo establecer una estructura en tu casa que permita que haya esta relación cercana con tus hijos, que se basa en el respeto y en la cooperación, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes esperar obtener después cuando pasen estos 4 meses? Pues tener una mejor relación con tus hijos, sentirte más relajado y disfrutar más a tus hijos, lo que decíamos hace rato. Pues nadie, ninguno de nosotros queremos tener que estar gritando constantemente, lo que quieres es disfrutarlos. La vida se pasa tan rápido y tan rápido los hijos se van de casa que poderlos disfrutar en vez de sufrirlos. ¿Sí? ¿Qué puedes esperar? Pues eliminar el estrés, los gritos, los regaños, las amenazas alrededor de las actividades de la rutina. Puedes esperar que tus hijos, a través de tus acciones, vayan desarrollando autonomía y responsabilidad.
y que tú te sientas más segura o más seguro con respecto a cómo los estás educando. Lo que decíamos, que seas capaz también de identificar cuáles son las cosas que estás haciendo bien y que hay que seguir haciendo. Que no todo lo que estás haciendo está mal. Pero si logramos apretar esas tuercas de lo que no está funcionando, entonces la cosa puede cambiar radicalmente. ¿Sí? Entonces, todos los que están conectados el día de hoy tienen acceso a mi WhatsApp, ¿sí? Pero los estoy dejando este código QR. Entonces, como les decía, yo les voy a hacer una propuesta el día de hoy, ¿sale? Algunos de ustedes ya están inscritos en el programa con el que vamos a iniciar la semana que entra, ¿sale? Y otros están aquí, simplemente vinieron a la conferencia. Entonces, la propuesta que yo les quiero hacer es la siguiente. Si ustedes de aquí a mañana confirman su lugar en el programa, en el taller de los 4 meses, ¿sí? Yo les voy a ofrecer un descuento adicional, ¿ok? En su mensualidad. Si ustedes traen a un amigo o a una amiga que se integre al programa, ¿sí? Yo les voy a ofrecer a los dos 50% de descuento en su primera mensualidad. Si ustedes ya dieron su primera mensualidad, entonces se los doy en la segunda mensualidad. ¿Ok? Pero tienen que confirmarme su lugar mañana porque necesito terminar de cerrar el grupo ya. Porque comenzamos clases el próximo jueves. Próximo jueves a las 8 de la noche. ¿Ok? Entonces, ya dije. Voy a dar el espacio a preguntas, ¿sale? Puede ser en pareja, Roxana. Tenemos una tarifa individual y tenemos una tarifa en pareja. La tarifa individual es una mensualidad de 1,500 pesos y la mensualidad de pareja es de 2,000 pesos. ¿Sí? Entonces, igual, si tú traes a alguien, una amiga, a que se inscriba al taller, el descuento es para ti y para ella, ¿sale? Ya sea en tu mensualidad de pareja o en tu mensualidad individual. Entonces, preguntas con respecto a todo lo que hablamos el día de hoy. Yo sé que hablamos muchas cosas, que les di muchas pedradas, pero me gustaría que me dijeran si hay alguna duda. ¿No? ¿Fui tan clara que no hay dudas? Mariana, Lupita, Di, Lili, Erika, Carla. A ver, acá me pusieron. Hola Sam, yo llegué tarde un poquito, te lo escribí. Ajá, Mi hijo acaba de cumplir 3 años ayer. sí. Entonces no sé si está muy chiquito, si lo ves viable, No, si está no me voy a perfecto. ir como muy hacia abajo no sé de cuántos años tengan No, los de hijos hecho del está perfecto. grupo. Se recomienda que lo tomen a partir de los 2 años. Cuando tu hijo cumpla los 2 años, se recomienda Ok, que ya tomes el taller porque ya puedes aplicar las estrategias que vamos a abordar a lo largo de los 4 meses. ok, ¿Sale? Y ok, de cualquier perfecto, manera estoy súper. grabando la sesión, así que con mucho gusto te comparto la grabación para que puedas ver lo que te perdiste antes de que tú llegaras. Ok, si es que tuve problemas, no estoy en casa, entonces aquí con mis suegros no me pude conectar tan fácil. Ok, No, no te preocupes, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, gracias. chicos, chicas? De nada, Mariana. Lupita, dime, a tus órdenes. Ay, hola maestra, buenas noches. Hola, hola. Bueno, a lo mejor mi pregunta, no sé si se salga un poquito del contexto, pero algo por lo cual yo caigo a veces en gritarle mucho a mis hijos es cuando comparten. Por ejemplo, tiene 3 años mi hija. Y yo leí por ahí que al compartir, como que es como enseñarles de que cada quien tenga su juguete y si lo está usando, no hay que compartirlo, o sea, mejor al otro niño darle otro juguete que no estén usando, pero yo siempre acudo ya al grito de, ¿qué quieres? Ya, mejor te compro algo y le doy la recompensa de, ¿querías un juguete nuevo? Y casi, casi que se lo compro. Entonces, ahí
cómo mediar esa parte, como no llegar al otro extremo de, ¿qué quieres que te compre? Pero ya, para que sueltes ese berrinche de los juguetes, el compartir y todo. A ver si te entendí bien. O sea, ¿a tu Ajá. hijo no le gusta compartir o sí le gusta compartir? No le gusta, pero yo entiendo que si está usando el juguete, es válido que ella lo esté jugando. Y el otro niño que le quiere quitar el juguete, mejor use otro juguete que nadie está usando. Así es. Por eso es que, ajá, por eso es que yo digo, no, pues a la otra persona le digo, toma este otro juguete, pero hay veces que no se puede y cedo ya dale el juguete al niño y a ti te compro a otro nuevo, Ujú. Ok, porque está como el otro niño también muy insistente así. ok, Entonces, ¿hay cómo mediarlo? Ajá. ok. Ahí hay varias cosas, ¿no? O sea, por un lado estás en lo correcto. Nosotros no deberíamos obligar a los niños a compartir. ¿Por qué? Porque la habilidad de compartir no la desarrollan hasta llegar a los 9 años. Ellos no comprenden todavía Ujú, digamos, este concepto de compartir hasta llegar alrededor de los 9 años. Entonces no deberíamos de hacerlo. Ahí lo que ocurre es que tú estás cediendo, o sea, cuando tú estás viendo el berrinche, ¿no? Lo que ocurre es que tú estás cediendo ahí, o sea, tu ansiedad de verlo llorar o tu ansiedad de escuchar los gritos o tu ansiedad de que se pueda generar un problema más grande, te está llevando a, ¿no? Rescatarlo y a decir, ujú, bueno, ok, sí te compro esto, ¿sale? Entonces, aquí lo que hay que aprender a hacer es a manejar esa ansiedad para que no te lleve a hacer cosas que no quieres hacer. Eso es parte ajá, de lo que vamos a aprender. O sea, cómo puedo controlar esa ansiedad para que no me lleve a hacer cosas que no quiero hacer? Como es ofrecerle un juguete nuevo. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer es anticipar, o sea, desde antes de que llegue el niño, el invitado, el amiguito, ¿no? Decir, oye, va a venir tu amiguito. ¿Cuáles son los juguetes que quieres compartir o que no quieres compartir, ¿no? O sea, ¿con cuáles va a poder ah, jugar? Si no quieres que juegue con tal juguete, entonces mejor lo guardamos, por ejemplo. Esa es una manera de prevenir el desastre, ¿no? Y por otro lado, lo que te decía es que tenemos que aprender a trabajar con nuestra emoción, ujú, manejar esa ansiedad para que no te lleve a hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa si llora? Pues que llore. Tú vas a estar ujú, ahí para acompañarlo, ¿no? Y decir, yo sé, ¿no? Sé que se siente muy feo, sé que tú no quieres compartir, ¿no? Sé que no le quieres prestar tu juguete y entiendo que por eso estés llorando y entonces lo apapachas y lo acompañas, ¿sí? Pero ajá, no por eso vas a ir a comprarle otro juguete, le vas a ofrecer comprarle otra cosa, ¿sabes? ujú. Entonces, Ok. otra vez, tiene que ver más con nosotros que con ellos. La acción que tú estás llevando a cabo tiene más que ver contigo, con tu ansiedad de no, está llorando, ¿no? Que con lo que él hace, Ah, ok. Muy bien, ¿sí? maestra. Pero ya Sí. lo vamos a platicar con más calma. Eh, Ujú. Laura, ya verás que sí, Laura, ya verás que sí. Ya he tenido otras mamás con la misma situación en la que tú te encuentras y hemos podido hacer cosas muy padres, entonces vas a ver que sí. Confía en que sí. ¿Sale? ¿Alguien más tiene una pregunta o la dejamos hasta aquí? Muy bien, pues entonces, si no hay más dudas, los dejo que se vayan a descansar. Claro que sí, Mariana. Ya verán que sí, tengo muchos años trabajando con todo tipo de padres de familia, con hijos de todas las edades y hemos logrado cosas muy, muy padres. Se requiere compromiso, se requiere trabajo. Los voy a retar, así como el día de hoy les eché varias pedradas, pues así van a ir recibiendo pedradas a lo largo de los 4 meses, pero es con la idea de que ustedes puedan generar esos cambios. Nos tenemos que mover de lugar, tenemos que romper paradigmas, ¿sí? Tenemos que romper con algunas ideas que tenemos con respecto a cómo se hacen las cosas. Entonces, pues agradezco que confíen, que me permitan acompañarlos en este camino y pues quienes decidan participar del programa, pues me encantará verlos por allá y quienes ya están inscritos, pues nos vemos el próximo jueves
8 de la noche, también les voy a compartir el link, ¿sale? Entonces, si no hay dudas, pues muchas gracias por haber estado aquí y que tengan linda noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Claro que sí, lo mando por QR, por WhatsApp el QR. Gracias, hasta mañana. Hasta luego.